Ahora sí, hecha esta presentación a lo que es la macroeconomía general, que en otras palabras no es más que un análisis muy general de lo que vamos viendo capítulo por capítulo a continuación del capítulo 6, podemos empezar a analizar los primeros indicadores macroeconómicos. El primer indicador macroeconómico a analizar es el consumo. El consumo me refiero al gasto que realizan en bienes y servicios, bienes y servicios finales o duraderos, pueden ser bienes perecederos como no perecederos, que realizan las familias y va a incluir tanto, como les decía, lo perecedero y lo no perecedero en un determinado periodo de tiempo. Vamos a aclarar qué bienes no quedan contenidos dentro de este consumo. Y no estamos hablando de una familia, estamos hablando de todas las familias de la economía del país en análisis. Por eso el consumo va a analizar el gasto total que hacen los agentes económicos familia, básicamente, en bienes o servicios finales, que sean duraderos o no duraderos. No va a quedar contenido. Los bienes usados, o sea, no vamos a contabilizar dentro de este valor macroeconómico a lo que son los bienes usados, tampoco a lo que son la compra de nuevas viviendas, ni a la compra de activos financieros. En el capítulo 9 estudiaremos qué son los activos financieros. Y los activos financieros tenemos el dinero, hay activos que son más líquidos como el dinero, el papel y moneda, y hay otros activos que ustedes conocen como el nombre de títulos públicos, bonos, acciones, las cuentas que tenemos en los bancos, por ejemplo, son activos financieros. Estos no se contienen dentro del concepto consumo. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. En la primera parte ustedes tienen la función del consumo y vamos a decir que el consumo es igual o está en función al ingreso disponible, a la riqueza y a la tasa de interés. La relación consumo-ingreso disponible. ¿Cómo es esta relación básicamente? Las dos variables se relacionan de manera positiva. ¿Qué significa que las variables se manejan de manera positiva? Quiere decir que si una aumenta, la otra también aumenta. Ahora, la pregunta, ¿en igual medida? No. Esta relación empírica de demostrar que había una relación positiva entre el ingreso disponible y el consumo, aclaro también que el ingreso, antes de avanzar en el concepto, ingreso disponible es el que le queda a la familia luego, ¿no?, de que el Estado ha detraído parte del ingreso, un concepto que son los impuestos directos. Un ejemplo de impuestos directos son los impuestos a las ganancias o el impuesto a la renta, como también se conoce en otras partes del mundo. Ese ingreso que después que pagamos los impuestos directos queda en el bolsillo, va con dos destinos, o al consumo o al ahorro. Pero prosiguiendo con la idea anterior, yo les decía de que hay una relación positiva o directa de las variables, ingreso disponible y consumo. Quiere decir que cuando aumenta el ingreso disponible de la familia, también aumenta el consumo. Pero en igual medida, no. John Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía, cuando analizando empíricamente, demostró de que hay una relación positiva entre las dos variables, pero que no es en igual medida. Es decir, que por cada aumento del ingreso, no la totalidad de ese aumento que yo tengo en el ingreso disponible va con destino al consumo. Esto se conoce dentro de la teoría keynesiana como función de consumo. Y dentro de esto, él introduce un concepto que es lo que ustedes ven en la diapositiva llamada PMC. PMC se denomina a la propensión marginal al consumo. Propensión marginal al consumo es un concepto introducido por Keynes que indica que por cada peso que le ingresa, que aumenta mi ingreso disponible, parte de ese peso va con destino al consumo, pero no la totalidad. Es decir, es la parte por cada unidad de peso que me aumenta a mí el ingreso, va con destino al consumo. La otra parte no va a ir con destino al consumo, sino al ahorro. Y esto se denomina como propensión marginal al consumo. ¿Cuál sería el ejemplo? Supongamos que la propensión marginal al consumo de Argentina, esto se hace un estudio estadístico, que la propensión de la Argentina marginal al consumo es de 0,60. También hay que aclarar que la propensión marginal al consumo es un indicador que va entre el 1 y el 0, es decir, es mayor
es mayor al 0, pero inferior al 1. O sea que puede ir entre 0,50, 0,40, 0,30, dependerá de cada país. ¿Y de qué depende? Tiene que ver culturalmente, hay muchos factores que hacen que los países no seamos iguales en la propensión marginal al consumir. Si vamos a países europeos como Suiza, vamos a ver que tienen, ellos ahorran más de lo que consumen, por ejemplo. Son conductas diferentes. También no solamente son conductas, son realidades económicas diferentes también. Continuando con esto, supongamos que la propensión marginal a consumir fuera de 0,60, si a mí me aumenta un peso mi ingreso disponible, no solamente 0,60 irá con destino al consumo, 0,40 quedará para el ahorro. Esta es la relación que demuestra John Maynard Keynes en la función de consumo, demostrando que hay una relación directa de las variables, pero que no todo lo que me aumente el ingreso disponible va con destino al consumo. Y esto es importante saberlo porque los gobiernos, cuando hay aumento del ingreso, van a saber cuánto va a ahorro y cuánto me va al consumo, básicamente. El efecto riqueza es otro determinante del consumo. La diferencia entre la riqueza y el ingreso disponible es grande, porque la riqueza no se genera de un año para el otro. La riqueza, como concepto económico, se genera a lo largo de los años. Por lo tanto, también va a tener una relación con el consumo sumamente positiva. Cuando la riqueza me aumenta, es lógico, cuando el país en general aumenta su nivel de riqueza, su consumo también aumentará en la misma medida. Pero también el efecto es inverso. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos o leemos el caso de los Estados Unidos luego de lo que fue la quiebre de la bolsa de 1929, trajo un efecto a largo plazo sobre el consumo sumamente vinculado a la riqueza, porque la caída de la bolsa de Wall Street trabajó sobre el efecto sobre la riqueza de los ciudadanos norteamericanos. Otra determinante del consumo es la tasa de interés, pero la relación aquí de las variables es de tipo negativa o inversa. ¿Qué significa que se relacionan de manera negativa o inversa? Sentido común o lógico. Si la tasa de interés a mí me aumenta, si el banco sale a decirme que por depositar mi dinero me van a dar una tasa de interés más grande, es decir, me van a devolver 40, 50% de tasa de interés, yo pongo 1.000 pesos al 50%, voy a obtener un importante, cuando retire el dinero, un importante reconocimiento de dinero, es lógico que me va a detraer el consumo. Voy a sacrificar consumo actual para un consumo futuro. Esto significa, obviamente, lo que me va a incrementar otra variable macro, que es el ahorro. Esto es la relación. Tenemos al consumo, al ahorro. El ahorro es la parte del ingreso que no va con destino, del ingreso disponible que no va con destino al consumo, sino que va a quedar con destino al ahorro. O sea, que cómo calculo el ahorro es el ingreso disponible menos el consumo, eso me queda para ahorrar. Lógicamente que cuando los ingresos disponibles de los países son mayores, más propensión vamos a tener a ahorrar, lógicamente. Cuando hablamos del ahorro, acá lo cito al autor que nosotros tenemos, uno de los autores que son de estudio de nuestra materia, que es Eulogio Iturrioz, quien reconoce que el ahorro tiene dos efectos, uno de naturaleza monetaria y otro de naturaleza real. Cuando yo hablo de naturaleza monetaria me refiero que los agentes económicos van a querer adquirir activos financieros. Y los activos financieros están los que son menos líquidos, como por ejemplo el papel moneda, pero hay otros activos financieros que no son menos líquidos, pero van a generar una ganancia que lo vamos a denominar terminológicamente como una mayor rentabilidad. Pensemos, un plazo fijo es menos líquido, yo no puedo utilizarlo para realizar una transacción inmediata, salvo algunas excepciones, pero a cambio me da una rentabilidad mayor, que es la tasa de interés o beneficio que yo voy a obtener cuando finalice mi plazo fijo. Por lo tanto, el ahorro tiene una naturaleza monetaria. La gente busca ahorrar porque busca obtener una cierta rentabilidad a partir del ahorro.
Pero por otro lado, también en la economía tiene un efecto, una naturaleza real, que así como me genera una parte que tiene que ver que los agentes económicos buscan adquirir activos financieros, y estos activos financieros a la larga también van a repercutir de manera positiva para otro variable que es la inversión, hay un efecto también negativo del ahorro que tiene que ver con la producción, porque me baja la producción. Cuando el ahorro aumenta, la producción en alguna medida total de la economía se va a ver perjudicada. ¿Por qué? Porque se modifica básicamente la otra variable que estudiábamos con anterioridad, que es el consumo. Si el consumo se me deprime, como está deprimido en este momento, obviamente se produce menos, y si se produce menos, cae la producción de una economía en un momento determinado de tiempo. Respecto a la función del ahorro, nosotros los determinantes podemos ver, son los mismos que del consumo, nada más que funcionan con signos diferentes. Tenemos ahorro, tenemos el ingreso disponible, riqueza y la tasa de interés. ¿Cómo se relaciona el ahorro con respecto al ingreso disponible? Obviamente que de manera positiva. Esto ya como les explicaba, John Maynard Keynes demostró a partir de un estudio empírico y real la relación positiva que tenía el aumento del ingreso disponible sobre el consumo y sobre el ahorro, sobre las dos variables. Cuando me aumentan los ingresos, cuando me bajan los ingresos, afecta a ambos, al ahorro y a la inversión. Pero a medida que el ingreso disponible aumenta de manera importante, obviamente me va a aumentar el ahorro de manera importante. La relación de las variables es de manera positiva, se llama función de ahorro. Y acá también John Maynard Keynes aporta el concepto de propensión marginal al ahorro. La propensión marginal al ahorro está vinculada con lo que explicábamos a la propensión marginal al consumo. Por cada unidad adicional de ingreso que se me genera a los agentes económicos, esa unidad adicional no en su totalidad va con destino al consumo, como vimos. Parte de la misma va con destino al ahorro. ¿Cómo se mide la propensión marginal al ahorro? Se mide entre 0 y la unidad, entre el 0 y la unidad, o sea que va entre el 0 y el 1, y sería la contracara del consumo. Si yo decía, daba el ejemplo que Argentina tenía una propensión marginal al consumo de 0,60, la propensión marginal al ahorro será de 0,40. Por lo tanto, por cada peso que me aumenta a mí el ingreso disponible, 60 irá con destino al consumo y 40 al ahorro. Esto es lo que se denomina propensión marginal a ahorrar. La relación con la riqueza, por supuesto, también es positiva, y sobre todo cuando se logra una riqueza generada a lo largo de los años, cuando más rico, más se ahorra en alguna medida. Y sobre todo con una naturaleza monetaria, como diría Turrios, a comprar activos financieros, ¿no? Y la relación con la tasa de interés, con el ahorro, acá es diferente. La tasa de interés se relaciona con esta variable macroeconómica de manera positiva. Si la tasa de interés aumenta, el ahorro aumenta. Y pensemos cómo funciona. Si los bancos me están dando un 50% por colocar dinero en un depósito, es lógico que yo diga, prefiero entretenerlo y gastarlo, prefiero colocarlo en el banco para que al vencimiento del plazo del depósito me reconozcan el 50%. Es lógico que las relaciones de las variables va a ser de tipo positivo. A girl, she expected the world, but it flew away from her reach. Así llegamos a lo que es el concepto de la inversión. La inversión es otra variable macroeconómica, y antes de analizar la inversión me parece importante retrotraernos a ciertos conceptos que estudiamos de los bienes de capital. Los bienes de capital, habíamos dicho nosotros que eran aquellos bienes que otorgaban un servicio útil para los años venideros, es decir, en aquellos bienes que van a brindar un servicio útil en la producción para los años venideros. Eran tanto los edificios, las herramientas, vamos a ver que son las casas nuevas que se construyen, los aire acondicionados, las computadoras que están dentro de la fábrica, todo esto considerábamos que eran bienes de capital. A su vez, los bienes de capital los clasificábamos en existencias y el capital físico. Los bienes en existencia tenemos dentro de esto lo que son las materias primas que están aplicadas al proceso productivo,
los productos semi-elaborados, es decir, que todavía no se han producido todavía, y lo que se ha producido pero todavía está en el depósito. Y el capital fijo, básicamente los bienes de capital fijo se llaman, son los edificios, las herramientas, las maquinarias, esto se considera capital fijo. Hecha esta clasificación, vamos a decir que el valor total, o sea, la suma total de todos los bienes de capital de una economía en un momento determinado se denomina stock de capital. O sea, si sumamos totalmente la existencia del capital físico, esa suma, ese valor, se considera el stock de capital de una economía en un momento determinado de tiempo. Ahora, ¿qué es la inversión? La inversión, vamos a decir que es el incremento del stock de capital. O sea, por eso yo los estoy llevando desde el concepto de lo que era los bienes de capital, que estos dos conceptos de bienes de capital, capital fijo y las existencias, la suma de estos valores me da el stock de capital que tiene una economía. Ahora, ¿qué significa la inversión? Significa el incremento del stock de capital en un periodo y en un lugar determinado de tiempo. Ahora, ¿cómo se lleva adelante este incremento del stock de capital? Y se lleva a través, puede darse, o sea que la inversión se puede generar de dos maneras. La formación bruta de capital fijo o la variación de existencia. La formación bruta de capital fijo significa aumento o incremento de la planta y del equipo, nuevas plantas, nuevos equipos, adquisición de nuevos, o sea, que hay un incremento, o la construcción de nuevos residenciales. No es las casas, cuando contabilizamos dentro del valor de esta suma o este valor que es la inversión, no contabilizamos las viviendas usadas, las operaciones de venta de vivienda usada, sino las construcciones de nuevas viviendas. Esto se considera una inversión. La variación de existencias, recordemos que, como recién les decía, las existencias son tanto, tenemos dentro de esta todos los productos que han sido producidos y todavía no se han vendido en las empresas, pero también tenemos las variaciones netas que tienen que ver con el incremento y la diferencia, disminuciones que se han dado de las materias primas, de los productos semi-elaborados que están en proceso de producción. Esto también se considera como variación de existencia. En tanto, cada vez que las existencias, digamos que hay un incremento en lo que son las existencias o esta variación de existencia es positivo, vamos a decir que hay una formación de capital o una inversión. Creció la inversión. Mientras que cuando las existencias bajan, por ejemplo, los autos que están fabricados y que están depositados, no se han vendido todavía, estos disminuyen, decimos que hay una disminución de capital. Por lo tanto, como vemos, la inversión puede ser tanto en inversión de existencia o en inversión de capital fijo. Ambos se contabilizan para hablar de un concepto de inversión. Ahora, la inversión siempre significa sacrificar un consumo actual para consumir en el futuro, ¿no? Tiene que ver, está íntimamente vinculado al ahorro y también está íntimamente vinculado al sacrificio de un consumo actual para consumir en el futuro. Acá juega también un papel importante cuando yo les explicaba cómo juega el producto potencial de la economía, ¿no? El producto potencial de una economía se ve para que produzca un crecimiento, una expansión, necesitamos inversión. Es decir, si yo sigo produciendo por las mismas fábricas y no se crean nuevas fábricas, el producto potencial no crece. Y atrás de esto no crecen tampoco, no crece el empleo. Se necesitan nuevas inversiones. Por eso la inversión las políticas que operan sobre la inversión son siempre políticas realizadas por el Estado a largo plazo. Y acá van a influenciar diferentes cosas, por eso vamos a ver cuáles son los determinantes de la inversión. Los determinantes de la inversión son la tasa de interés en primer lugar, lo que es los impuestos, el nivel global de producción o actividad económica y las expectativas. ¿Cómo se relaciona la inversión con la tasa de interés? Y obviamente en alguna medida se relacionan de manera inversa o negativa. Cuando la tasa de interés aumenta, la inversión baja, porque lógicamente esto está vinculado con el concepto de eficacia marginal del
del capital y tiene que ver con esta, tiene que ver con una medida de las probables utilidades. La eficacia marginal de capital mide las probables utilidades que podamos obtener, o sea, la rentabilidad esperada con la inversión. A ver, pensemos para explicarlo con cómo funciona esto en la práctica. Yo me presento a las entidades financieras solicitando un crédito para poder llevar adelante una inversión. Cuando la tasa de interés es muy alta, es decir, lo que yo voy a tener que devolver por el préstamo que me han solicitado, yo tengo que analizar, el empresario, la empresa, el sector de la oferta agregada, va a analizar en la economía cuál es la rentabilidad esperada por esa inversión. Si la rentabilidad esperada, es decir, la ganancia que yo estoy esperando obtener con esa inversión, es inferior a la tasa de interés que me cobra el banco por prestarme el dinero para llevar adelante, por ejemplo, la compra de una maquinaria, si yo analizo que la tasa de interés es superior a lo que yo voy a obtener con la compra de la máquina y producir los bienes y servicios finales, eso va a llevar a que obviamente la inversión no se haga. Por lo tanto, cuando la tasa de interés es baja, es decir, la tasa de interés es el precio por prestarme dinero que cobra el sector financiero. Obviamente que cuando las tasas de interés son más bajas, la cantidad de proyectos de inversión rentables, que puedan ser rentables, son mayores. Ahora, cuando las tasas de interés son altas, la cantidad de proyectos de inversión que pueden llegar a ser más rentables que lo que yo voy a tener que devolver en concepto de dinero prestado van a ser inferiores. Entonces, por eso la relación entre estas dos variables es negativa y tiene que ver con esta eficacia marginal de capital que también llamado tasa de rendimiento esperado, ¿no? En cuanto a los impuestos, la relación también es de tipo inversa de las variables. ¿Qué significa inversa? Que cuando los impuestos aumentan, la inversión baja. ¿Por qué? Porque para el sector empresa, es decir, para el lado de la oferta agregada, los impuestos significan un costo. Y vamos a ver que los impuestos van a tener también un efecto, en cierta manera, negativo dentro del nivel general de precios, porque para la oferta agregada es un costo. Y si le suben los costos, lo traslada a los bienes y servicios finales. Si traslada los bienes y servicios finales, el efecto general de la economía será el crecimiento de los precios y que en términos macro significa inflación. Con relación a la inversión con el nivel global de producción o actividad económica, la relación de las variables acá es de tipo positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando la actividad económica o el nivel global de producción aumenta, también me aumenta la inversión. Esto lo estudiamos cuando estudiamos el mercado de los servicios productivos, los factores de producción, vimos la noción de demanda derivada y vimos que lo que sucede en los mercados de los bienes y servicios finales afecta al mercado de los servicios productivos, de los factores de producción. La demanda del capital, de los bienes de capital, es una demanda derivada de lo que sucede en los mercados de los bienes y servicios finales. Por lo tanto, si la producción aumenta, es una señal muy positiva para que aumente la inversión. Por eso la relación. Esto se conoce, el efecto de cómo el crecimiento o la actividad económica me afecta de manera positiva a la inversión, se conoce como principio de aceleración de la inversión. Y es muy interesante estudiar este aspecto. Luego tenemos la otra determinante, son las expectativas. Las expectativas aquí son una de las variables o determinantes subjetivas, porque son difíciles de determinar. Las expectativas tienen que ver con el funcionamiento de la economía o con el futuro de la economía. Las expectativas es cómo se va a comportar la economía. Y sabemos que las expectativas tienen que ver cómo vemos a la economía de acuerdo al sistema macroeconómico. Y acá el Estado va a jugar un papel fundamental en las expectativas que se tenga para la inversión. ¿Por qué? Porque el Estado, a partir de la legislación, de la seguridad impositiva o de las políticas que lleva adelante, puede generar buenas expectativas o malas expectativas. Y esto va a repercutir de manera positiva o negativa a la inversión. Pensemos en sentido común. Si yo tengo un sistema impositivo con una alta carga impositiva, ¿qué quiere decir? Que pagamos muchos impuestos. Si además cada 2 por 3 me sacan una legislación que me modifique el sistema público, me sacan nuevos impuestos, en Argentina no nos ponen nuevos impuestos. El problema en Argentina es que me modifican, por ejemplo, la cantidad que pago en impuestos, se llama alícuota, el monto del impuesto que yo pago. Si de repente
me cambian las reglas de juego de la legislación. Me dice, usted estaba, antes no pagaba impuesto, ahora sí lo va a pagar porque va a quedar contenido dentro de lo que es la ley. Si de repente me modifican los sistemas, las cajas, la posibilidad de sacar el dinero extranjero que yo tenga depositado en el país, y miles de medidas de legislación o políticas que lleva el Estado, esto trae consecuencias para la inversión, porque la inversión está íntimamente vinculado con una creencia que pueda tener los sectores de la economía con capacidad para hacer la inversión, de que el futuro de esa economía va a ir hacia adelante. Entonces, pero es uno de los determinantes por ahí más volátil, en el sentido de que no son factores específicos que podamos nosotros a veces, podemos mandar inclusive hasta buenas señales a través de una herramienta de la política del Estado, tratando de demostrar una buena predisposición, y los mercados no nos responden, los mercados financieros para pensar la inversión. De hecho, en muchas oportunidades los gobiernos de la Argentina han tratado de demostrar cierta seguridad o estabilidad en alguna medida para llamar a la inversión, y la inversión no ha venido. Esto ya ha sido de público conocimiento. Relacionado a la primera parte, indicadores macroeconómicos y cómo funciona la macroeconomía en general. A continuación, en otra clase grabada vamos a pasar a analizar la oferta y la demanda agregada.